Alábele al Señor por un momento ahí. Mire lo que está cantando, digno de alabar, digno de adorar. Qué bueno que en esta mañana podamos ser aquellas personas que reconocen la bondad, la fidelidad, la misericordia de Dios. Qué bueno es saber que siempre su mano está extendida hacia nosotros y que por más difícil que sea el camino, su presencia siempre irá con nosotros y nos dará descanso. Confiamos en esa palabra, no solo porque la hemos leído, sino porque la vivimos y entendemos que donde vamos, su presencia está en nosotros. Y es ella la que nos trae descanso, la que nos fortalece, la que nos alienta, la que nos impulsa, la que nos levanta, la que trae paz en momentos tan difíciles y nos ayuda a seguir caminando y transitando este camino de la fe. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, misericordia, tus cuidados. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por fortalecer nuestra vida. Gracias por esta mañana en que podamos estar juntos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Señor, te bendecimos y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia, Dios te bendiga, buen día. ¿Por qué no le das un abrazo, un beso al hermano que está al lado, la mano, no sé cómo desees, decirle buen día, qué lindo que estemos juntos. Bienvenidos a aquellos que nos están mirando a través de las redes y comparten con nosotros esta reunión. Para nosotros es una bendición que entre ustedes y nosotros vamos a hacer un culto de alabanza y de exaltación a Dios. Así que bienvenidos donde quiera que te encuentres. Que el Señor les bendiga. Bueno, después le pregunta por el perro, la familia. Muy bien, que el Señor nos bendiga en esta mañana, amén. Estamos contentos de poder compartir. Ay, gracias. Gracias. Muy bien, estamos contentos. ¿Cuántos están contentos de verdad? Es una bendición estar juntos, poder vernos, compartir este tiempo. A lo mejor durante la semana no nos podemos ver, pero qué bueno es saber que tenemos un punto de encuentro donde podemos estar juntos, podemos saludarnos, podemos vernos, alentarnos en la fe, ¿está bien? De eso se trata la común reunión, dice la palabra del Señor, alentarnos los unos a los otros y venir también a alabar a Dios, a darle culto, a exaltarlo, pero también a recibir palabras que nos alienten en un tiempo como el que estamos viviendo, palabras que sean cristocéntricas, que nos ayuden a entender el tiempo, como hablaba la Biblia o habla la Biblia de Isacar, ¿no? Entendidos en los tiempos. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos que vivimos, darnos cuenta cómo están esos tiempos que estamos transitando, pegados a lo que la Biblia nos habla, los tiempos que transitamos bíblicamente. Y creo que eso nos ayuda a entender muchas cosas de las que ocurren, muchas de las que van a ocurrir, y nos ponen en contexto de que la venida del Señor está pronta. Pero mientras eso llega, mientras eso ocurre, nosotros tenemos una tarea en esta tierra y lo dejó plasmado el Señor en lo que es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que nosotros no nos podemos quedar quietos mientras el Señor viene, nosotros avanzamos. Y avanzamos sobre aquellas personas que no conocen todavía al Señor y tienen necesidad de hacerlo, como en algún momento usted y yo la hemos tenido. Amén. Quería compartirles en esta mañana, porque aquellos que estamos estudiando con el pastor José Luis Vázquez, y estamos estudiando específicamente sobre el reino de Dios, en muchas oportunidades nos habló de lo que es la constitución del pueblo cristiano.
y entonces, y había dicho, lean Mateo 5, 6 y 7, esos 3 capítulos hablan respecto de la constitución del cristiano. Y entonces me había propuesto que para cerrar el año sería bueno que a nivel de congregación pudiésemos detenernos un momento para estudiar esos 3 capítulos de la Biblia que nos van a ayudar a entender un poco lo que significa el reino de Dios o estar inmerso en ese reino de Dios. Pero claro, pensando en los acontecimientos que vienen, próximamente Navidad y fin de año, tenemos otros temas como para poder compartir. Entonces, lo que estaba tratando de pensar y lo que deseo en esta mañana es tratar de poder tener un compendio de lo que son esos 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, entender qué significa la constitución del cristiano, entender que ¿es suficiente o no es suficiente con haber creído en el Señor Jesucristo, haberme bautizado? ¿Hay algo más que el Señor requiera? Y entonces vamos a tratar en esta mañana de poder entender un poquito lo que nos aclara el libro de Mateo y específicamente estos 3 capítulos que nos van a hablar, yo escucho muy latoso, no sé qué, que nos van a hablar, ¿soy yo? Que nos van a hablar específicamente de eso que significa lo que decía hace un momento, la constitución del pueblo de Dios o la constitución del cristiano. Pero para entender un poquito más esto, abra su Biblia, quiero compartirles 2 pasajes bíblicos que nos van a ayudar a tener un poco de fundamento en lo que vamos a ir leyendo o compartiendo a lo largo de estos 3 capítulos. El primero que quiero compartir está en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 21. Isaías, capítulo 42, verso 21. Y dice así, miren. Está hablando en el Antiguo Testamento, ¿está bien? Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Lo voy a volver a leer. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Magnificar, ¿sabe lo que quiere decir magnificar? ¿Qué es? Hacerla más grande. O sea que la ley, y acuérdese, por eso digo, tenemos que entender la palabra del Señor. Lo que está hablando Isaías está diciendo que Jehová, él se sintió complacido en engrandecer la justicia, la ley, y en magnificarla. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 5, 17, dice, no pensemos que he venido a abrogar, dice el Señor Jesús, la ley. ¿Sabe qué es abrogar? Abrogar es abolir, abrogar es anular, abrogar es cancelar. Lo que el Señor está diciendo, yo no vine a cancelar la ley de la cual Isaías le habló. ¿Está bien? El Señor está diciendo, yo no vine a abrogar la ley o los profetas que vinieron, no he venido a abrogar, sino a cumplirla. Si nosotros unimos estos 2 pasajes bíblicos de Mateo e Isaías, nos vamos a dar cuenta que el Señor no solamente vino a este mundo a cumplir la ley que estaba establecida por los profetas, y acuérdense que se guiaban mucho por lo que eran los libros de la ley, que era el Pentateuco, Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros que componían la ley era a la cual el Señor se refería. Entonces dice, yo no vine a abolir aquellos libros, yo no vine a abolir lo que los profetas dijeron, yo no vine a abolir lo que Moisés les instituyó y les enseñó a través de todo el Antiguo Testamento y que aún en el Nuevo Testamento se seguía predicando en las sinagogas, sino lo que el Señor dice, vine a cumplir aquella ley, pero aparte la vine a hacer más grande, a magnificarla, a que ustedes puedan entender que ahora hay como un agregado a esa ley, sin derogarla, pero para que puedan entender lo que significa ahora el reino de Dios y esa ley implícita en ese reino.
Para poder entender justamente esto de la Constitución, ahí vamos a tener unos slides, y quiero que usted se fije, porque ¿qué es la Constitución en definitiva? Y ahí vamos a ver un poco, ahí está. La Constitución, nosotros como nación argentina, como cualquier nación del mundo, se basa en una Constitución. Nuestra Constitución Nacional es la ley fundamental, dice ahí, que establece los derechos, y por eso, por favor, entienda esto, porque hay una similitud en lo que significa la ciudadanía cristiana. Cuando dice la palabra del Señor, nosotros somos ciudadanos del reino, vamos a ver que hay un paralelismo entre lo que significa ser ciudadano de nuestra nación argentina o cualquier nación del mundo, en lo que sería ser un ciudadano del reino de Dios. Dice, la Constitución Nacional Argentina es la ley fundamental que establece los derechos y garantías de las personas, presta atención, y la forma de organizar el Estado. Es la ley suprema por lo que las demás leyes deben respetar su lineamiento. Otro pensamiento de lo que significa la Constitución. Es la ley fundamental que rige nuestro país, garantiza los derechos y libertades de las personas, regula la organización y el ejercicio de los poderes del Estado. Es la ley suprema porque las demás leyes deben respetar sus lineamientos. Y otro punto dice, la Constitución argentina es una ley que está escrita. No pasa de boca en boca simplemente, sino que está escrita. ¿Y dónde está escrita? En lo que el Señor, en este caso, la ley está escrita, ¿sí? Nosotros como nación argentina tenemos estas leyes escritas, la Constitución escrita, pero también la Constitución del cristiano está escrita en la palabra del Señor. Y entonces cuando nosotros venimos al Señor y nos entregamos a Él, le abrimos nuestro corazón, el Señor nos perdona, somos sus hijos, somos salvos. Si el Señor nos viniera a buscar, vamos al cielo porque el Señor perdonó todos nuestros pecados y en la cruz del Calvario, con el derramar de su sangre, mis pecados han sido perdonados. Y entonces ahora el Señor ya no me ve como un pecador, sino como me ve una persona que ha sido restaurada a través de su sacrificio. Así que si el Señor nos viene a buscar, vamos a su encuentro. Pero, como el Señor todavía no ha venido, nos dice, bueno, ahora que ustedes entran en ese reino de Dios, hay también cierta constitución que como cristianos deberíamos entender o saberla para mejorar nuestra calidad de ciudadanos de ese reino. ¿Se va entendiendo hasta acá? Les hice, lo maté, no. Seguimos con el otro. La Constitución argentina establece, mire, ¿para qué quiero la Constitución? Para esto. Los derechos de las personas como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la educación. Los derechos de los trabajadores como el derecho a una jornada laboral limitada, un salario mínimo, vacaciones pagas. Los derechos de los gremios como el derecho a hacer convenios colectivos de trabajo, el derecho de seguridad social, como el seguro obligatorio, jubilaciones, pensiones, la forma de gobierno que es representativa, republicana y federal, la nuestra en Argentina. La Constitución Nacional fue sancionada en el año 1853 por los diputados de la provincia, a excepción de Buenos Aires, reunidos en Santa Fe. Y la última reforma se realizó en 1994. Ahí está. Ahora, sigo un poquito más. Ley de ciudadanía. Escuche esto que es importante. En nuestro país, una ley muy antigua define quiénes son y quiénes pueden ser ciudadanos. ¿Está bien? Argentinos. Se trata de la Ley 346, dice ahí, de ciudadanía y naturalización. Fue sancionada en el año 1869. Según esta ley, tal como se encuentra vigente en la actualidad, son ciudadanos argentinos los argentinos nativos. Todas las personas nacidas en el territorio de nuestro país, los hijos de los ciudadanos argentinos, aunque hayan nacido en otros países, si eligen la ciudadanía argentina, los nacidos en las repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los nacidos bajo la bandera argentina estando en los mares. La Ley de Ciudadanía y Naturalización también dice que los extranjeros, es decir, los ciudadanos de otros países, pueden optar por la ciudadanía argentina, pueden convertirse en ciudadanos naturalizados.
Para ello es necesario que hayan residido en nuestro país. Bueno, hay una serie de tiempo. Dice, además tienen que ser mayores de 18, manifestar su voluntad de adquirir la ciudadanía argentina y realizar los trámites correspondientes ante el juez federal. Ahora, ser ciudadano. El término ciudadano, y vamos a entrar ahora en lo que es la parte bíblica, el término ciudadano es un concepto que define la pertenencia de una persona a una nación. ¿Está bien? ¿Cuántos son argentinos acá? ¿Ven? La mayoría. Ahora también dentro de la congregación tenemos de otras nacionalidades. A ver, ¿qué otras nacionalidades tenemos? Italiana, cubana, español. Ahora, entiendan que vamos a hablar esto, porque esto es importante y lo vamos a reflejar bíblicamente. La ciudadanía nos define como pertenecientes a un lugar, pertenecientes a un país. El término ciudadano es un concepto que define la pertenencia de las personas a una nación. Ahí lo está diciendo. Nuestro hermano Alfe dice, yo soy ciudadano italiano. Él mantiene su ciudadanía. Está en Argentina, vive en Argentina, pero mantiene su ciudadanía. Vamos a ver eso en un momento. Normalmente el concepto de ciudadano implica la convivencia en comunidad con otros ciudadanos, quienes en conjunto integran la sociedad de un país. En nuestro país, la ciudadanía argentina permite el ejercicio de los derechos políticos. O sea, nosotros, al ser ciudadano político, podemos votar, podemos buscar los representantes que nos van a dirigir en nuestro gobierno, podemos ser, si queremos, candidatos a diferentes lugares, porque el ser nacido en Argentina nos lo permite. Esto es medio aburrido, pero necesito que lo entiendan. Ahora, habitantes. En nuestro país no solamente viven ciudadanos argentinos, sino habitantes de nuestro país. Y entienda esto, por ejemplo, nosotros somos argentinos, Alfio es habitante de nuestro país, pero su ciudadanía es italiana. Nuestros hermanos son cubanos, son ciudadanos, viven en nuestro país. Todos somos ciudadanos, pero nosotros portamos la ciudadanía argentina, Alfio porta la ciudadanía italiana, nuestros hermanos la ciudadanía cubana, pero todos somos ciudadanos de un país. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bueno, ahora, hay muchos que están de visitas, entonces ellos van, vienen, emigran, diferentes cosas. Ahora, todos somos habitantes, entienda esto, todos, porque lo quiero llevar a lo bíblico, todos somos habitantes, ¿sí? Pero no todos somos ciudadanos. ¿Entiende esta palabra? Todos somos habitantes, pero no todos somos ciudadanos. Ahora voy a entrar en lo bíblico. El reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, Jesús usa una frase, el reino de los cielos y el reino de Dios de forma indistinta. Por ejemplo, Mateo 19:23 dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y en versículo siguiente dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo hago para entrar en el reino de los cielos? Lo primero que tengo que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador personal. Él perdona todos mis pecados y dice que ahora, escuche, que ahora mi ciudadanía, yo soy ciudadano ahora de ese reino. ¿Se entiende hasta acá? Por favor, si no lo entiende, yo necesito que usted me diga, me levante la mano, yo con gusto vuelvo a explicar. Cuando yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, yo soy ciudadano argentino, vivo en el suelo argentino, nací acá, eché mis raíces en Argentina. Pero al aceptar al Señor Jesucristo, la Biblia dice que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Está bien? Y entonces cuando yo llevo eso a la Biblia y empiezo a entender que mi ciudadanía depende del cielo, el Señor me dice, ahora entraste en mi reino. Mi reino es el reino de los cielos. Y entonces cuando yo empiezo a leer la palabra, entiendo que ese reino está gobernado por un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué significa el reino de Dios en nuestra vida? Significa el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Se entiende hasta acá? Quiere decir que ahora que nosotros somos salvos y pertenecemos a esa ciudadanía celestial,
El Señor Jesús es nuestro Rey y Él forma parte, es el gobierno, Él nos gobierna. Y entonces, como pertenecemos a ese gobierno, estando en Argentina, nos regimos por las leyes argentinas, pero espiritualmente nos regimos por las leyes de esta nueva ciudadanía que tenemos en el cielo. Y entonces el Señor nos dice: Jorge, buenísimo, ahora sos ciudadano celestial. ¿Qué significa eso? ¿Que vienen los ángeles, tocan campanita? No, no. Me dice: ahora perteneces a mi reino. El pertenecer a mi reino te da derecho porque fuiste lavado y comprado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero, como en todos los países hay normas y hay este tipo de preparación para manejarse en ese reino o en esa ciudadanía, también la Biblia lo trae. Quiere decir entonces que yo puedo estar toda la vida siendo salvo y el Señor me viene a buscar y yo voy derecho al cielo si hice las cosas como corresponde. Pero podría vivir una vida relativamente mejor si yo entiendo que el Señor me da ciertos parámetros para mejorar mi calidad de ciudadano de ese reino. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, no los aburro más con esto, aunque haya otro ahí. Ser ciudadano del reino lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 7. Pero necesitaba hacer esta introducción para que entendamos lo que significa ser ciudadano de una nación y ser ciudadano de un reino. Por ejemplo, yo podría ser ciudadano argentino, pero nunca me entero que me da derecho a ir a votar. Entonces, estoy toda la vida acá. Y alguien me dice: che, ¿fuiste a votar? No, ¿por qué? Y no sabía que podía votar. ¿Vos sos ciudadano argentino? Sí, y podés votar. ¿Por qué no fuiste? Ah, no lo sabía. Hay cosas que muchas veces nosotros desconocemos que el Señor nos da y entonces no podemos disfrutarla. Hay cosas que podemos alcanzar en el camino del Señor y no la alcanzamos porque a veces no la conocemos. O no podemos terminar de mejorar nuestra calidad como cristiano porque no conocemos lo que la palabra del Señor nos dice que podríamos hacer. Respecto de esto, seguramente hay un personaje que habrán escuchado alguna vez que se llama Gandhi. ¿Cuándo escucharon esto? Bueno. Hay un chico, o hubo, creo que falleció ya, se llama Aren Gandhi, que fue el quinto nieto de Mahatma Gandhi, y dijo... Escribió en un libro todo lo que el abuelo le decía, qué sé yo, y dice: mi abuelo pasaba horas estudiando la Biblia y la vida de Cristo. En particular le gustaba la filosofía expuesta por Cristo en el Sermón del Monte. Y en una conversación que mantuvo con Lord Irwin, ex virrey de la India, afirmó lo siguiente. Le dijo: cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. Así que fíjese usted que muchas veces tenemos problemas y a veces no sabemos cómo resolverlo porque no nos hemos acordado que en la palabra del Señor está escrita la forma en que podemos solucionar nuestros temas y nuestros problemas. Este personaje le dice: si usted y nosotros entendiéramos el Sermón del Monte, nos daríamos cuenta que no solamente nuestros problemas y diferencias podrían ser resueltas, sino las del mundo entero. Así que imagínense qué profundo que es entonces Mateo 5, 6 y 7. Y entonces le preguntan, ¿no? Y le dicen a este señor Gandhi, dice: alguna vez le preguntaron si le gustaban las enseñanzas de Cristo. Y dice: ya que a usted le gusta tanto, ¿por qué no se hace cristiano? Y él dijo: cuando usted me convenza de que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, voy a ser el primero en convertirme. ¡Wow! Fue duro, ¿no? Quiere decir que entonces muchos cristianos no viven conforme a las enseñanzas, tal vez
Porque se terminan desconociendo. Y entonces, como nosotros estamos en discipulado, venimos a la iglesia, se nos habla la palabra del Señor y venimos a comer pasto fresco cuando nos reunimos o vamos a nuestras células, a nuestros grupos, es necesario que entendamos que hay palabras que el Señor nos indica respecto de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Si yo le dijera, ¿cuántos quieren mejorar su calidad de vida cristiana? ¿Cuántos la quieren? Entiende todo, porque siempre hay algo para mejorar. Y entonces hoy vamos a ver si podemos ver algo de eso. Terminan de encarcelar a Juan. Y entonces el Señor escucha esto. Mateo capítulo 3 y 4 empieza a hablar respecto de todo esto. Y en el capítulo 4 el Señor escucha que Juan está preso y entonces dice, empieza su predicación. Y si yo les vengo a predicar que se arrepientan, que crean en el Evangelio del Reino y se arrepientan. Y entonces él empezó a caminar por Capernaum, por Galilea, se acerca al mar y empieza a buscar, ahí empieza a preparar a sus discípulos, se acerca y ahí lo ve a Pedro y entonces lo empieza a llamar para que lo siga, lo ve a Andrés y entonces empieza a conformar su grupo de discípulos. Y entonces empieza a hablarles, él sigue predicando, sigue haciendo prodigios, sigue haciendo milagros, y la gente empieza a escuchar, empiezan a escuchar de Galilea, empiezan a escuchar de Jerusalén, empiezan a escuchar todo lo que este Señor Jesús estaba haciendo, no sabían todavía qué era lo que pasaba. Y entonces empiezan a dirigirse hacia donde él estaba y de repente se genera una multitud de personas. Y entonces el Señor Jesús, viendo esto que está aconteciendo, se separa un poco y sube a un monte y llama a los discípulos y se sientan y empieza a hablarles en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte es uno de los primeros sermones que el Señor comienza a dar después de que viene de haber sido tentado en el desierto, de que el diablo quiso tentarlo, que se caiga del pináculo. El Señor empieza ahora su ministerio y lo primero que hace, después de haber hecho prodigios y milagros, es hablar con sus discípulos. Y empieza a hablarles de algunas cosas. Y lo primero que incorpora en el relato del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Cuando usted empieza a leer capítulo 5 de Mateo, se va a dar cuenta que el Señor empieza a hablar de las bienaventuranzas. Ahora, imagínese esto. Están ahí el pueblo judío escuchando lo que el Señor Jesús les está hablando, les está diciendo. Y entonces les empieza a hablar de bienaventurados los pobres, los humildes. Para ellos habrá sido todo nuevo. ¿Cómo dice? Dice que nos arrepintamos para entrar en ese reino. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros estamos bajo la ley? Lo que Moisés nos dijo. Nosotros nos estamos guiando por los 10 mandamientos. ¿Cómo ahora viene esta persona a decir que nos tenemos que arrepentir? Imagínense lo que habrá pasado por la mente, la cabeza de esta gente que los estaba escuchando. Pero el Señor comienza a hablarles y comienza a introducirlos en esto que eran las bienaventuranzas. Acuérdense que cuando el Señor Jesús les habla de lo que eran los 10 mandamientos, les hablaba que eran mandamientos y ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no cometerás adulterio. Eran todas normas que tenían que cumplir cuando el pueblo se termina de instituir como nación en el monte Sinaí. Pero ahora era diferente. El Señor dice, muchachos, yo no vine a abolir aquello, No crean que ahora yo les vengo a decir que aquello no sirve más. No. Ahora vengo a ampliarlo aquello. Antes ustedes decían que era el ojo por ojo. En la ley estaba así. Si una mujer adulteraba, había que matarla a pedrada. Entonces, yo no vengo a abolir eso. Ahora vengo a que aquello sea más grande. Vengo a que aquello sea diferente. Vengo a que aquello empiece a tener una cuota de algo distinto. Todo lo que ustedes habían aprendido era de afuera. Ustedes tenían que adorar, ustedes tenían que no mentir, ustedes tenían que no adulterar. Ahora yo vengo a decirles otra cosa. Aquello estaba bien, pero lo que yo les vengo a enseñar ahora es algo que tiene que nacer de adentro hacia afuera. ¡Wow! ¿Cómo de adentro hacia afuera? Sí. Porque ustedes no pueden cumplir aquello si de adentro no hay algo que solucionar, si de adentro no hay algo que llenar.
adentro no hay algo que ser transformado. Entonces lo que el Señor Jesús les empieza a hablar justamente de los que son las bienaventuranzas. Fíjense que les habla, les dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y les confronta con algo. ¿Por qué? Acuérdense que les decía recién, voy a tratar de tomar los 3 capítulos y así salteado algunos pasajes. Pero acuérdense que aquella ley les decía, como dije hace un momento, la mujer tiene que morir apedreada. Cometió adulterio, tiene que morir apedreada. Ahora mire lo que les dice en Mateo capítulo 5 del 38 al 48, yo se lo leo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. La ley lo decía, estaba bien. Es más, y esto era lo que se predicaba en las sinagogas, porque los escribas y los fariseos, por ejemplo, si esto fuera hoy una sinagoga de aquella época, y yo estuviese, o Jorge, o cualquiera de los pastores de la iglesia, hablarían de aquellos libros de la ley. Y entonces les enseñarían lo que Moisés ordenó y dejó escrito. Entonces el Señor ahora se para y le habla a la misma gente que escuchaba en las sinagogas y les dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo ahora les digo, en este reino que les vengo a enseñar ahora, que para el que se tiene que arrepentir para entrar, le dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale también la otra. Imagínense lo que van a empezar a escuchar la gente que estaba ahí, los judíos. Dice, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la capa por 1 milla, anda con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora, en este reino, al que entraste ahora, yo te digo algo diferente. Y le dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen, para que seáis hijos. Mire, lo que le dijo, si hacen esto, ¿y qué debían hacer? Se lo vuelvo a leer. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman nada más, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludás a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense escuchar esto. Imagínense lo que habrá sido los judíos que se manejaron toda su vida y las generaciones anteriores por los libros de la ley, donde tenían que matar, apedrear, ser justos, donde todo era externo, todo lo visible había que maltratar. Ahora el Señor dice, no, pará, yo no vengo a abolir aquello, pero les vengo a decir otra cosa. Ahora no es que aquello estaba mal, está bien, pero hay un paso más profundo. Y es más, le dice, si ustedes quieren ser mis hijos, tienen que hacer esto. Pero como no era suficiente haberlo aceptado, claro que era suficiente. ¿No era suficiente que el Señor me cubra mis pecados con su sangre derramada? Totalmente. Pero ahora que pertenezco a ese reino, el Señor me manda cosas que yo debo hacer para mejorar mi condición de ciudadano de ese reino. Entonces el Señor me dijo, escúchame Jorge, ¿te acordás, no? Que antes vos era el ojo por ojo, te hacían algo mal, bómbate, chao. Vos cobrátela, vengate, prendele fuego a la casa, hacele, porque la ley te dice ojo por ojo. Ahora, pará, no es más así. ¿Cómo, Señor? ¿Y qué hago ahora cuando el otro me viene a injuriar? No. ¿Qué bien haces si solamente amas al que te ama? No, mi reino es diferente. ¿Cómo es diferente? Sí, vos entraste a mi reino, sí, ahora es diferente. Tenés que amar hasta el que te aborrece. ¿Cómo tengo que amar? Claro, tenés que amar al que te ultraja. Si alguien te pide la capa, dale, si alguien te pide tu cobertura, dale también la capa. Y si alguien te pide que lo acompañes 1 milla, llévalo 2.
Señor, ¿qué soy, el hijo de la pavota? El reino de Dios es diferente a lo que nosotros entendemos. Por eso es que muchas veces no nos alcanzan las misericordias. Porque en el reino de Dios, ignorando lo que el Señor nos enseña, estamos felices porque somos salvos y hacemos lo mejor que está a nuestro alcance para agradar a Dios y para mejorar nuestra relación como cristianos. Pero el Señor nos lo dejó establecido y Él quiere que nosotros entendamos lo que dejó establecido en su palabra, que es en beneficio de nuestras vidas. ¿Está bien? Ahora, les decía, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? Dice, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, santificarás la fiesta, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio. Ahora, lo que les decía hace un momento, el Señor no vino a abolir todo esto. Esto sigue vigente y sigue tan vigente como siempre, pero el Señor termina en su reino ampliando todos aquellos conceptos. Ahora, el Sermón del Monte, puse ahí, anoté algo que dice, con las bienaventuranzas, tiene un corazón. ¿Y cuál es el corazón? La oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, empezamos a transitar por los pasajes de Mateo y nos encontramos con el Padre Nuestro, porque el Señor le dijo, muchachos, usted está bien, oran. Y de repente está bien, porque uno se dirige al Padre como puede, ustedes en los templos, tienen una oración que está escrita, pero hay una oración, un formato. Él le dijo, pero Señor, ¿tenemos que repetir siempre esa oración? El Señor la mostró como un formato de lo que debería contener una oración. ¿Cuántos se acuerdan la oración del Padre Nuestro? A ver, ¿quién se anima a repetirla? Los hice orar. A ver, repítamelo de vuelta que no lo escucho de acá. A mí me parece alguien y me lo dice en voz alta. Dele que lo saben. Bueno, quédese sentado y dígalo si le abre. Pero quiero escucharlo. A ver cómo empieza. Padre Nuestro. Ahora, usted se imagina, 5 veces en el día tenían que orar. Imagínese 5 veces en el día diciendo la misma oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Imagínese usted la vez que se arrodilla diciendo esta oración. ¿Está mal? No, está excelente. Pero el Señor quiso mostrar un modelo de oración. En mi oración, y fíjese, que cuando había algo, ¿sí?, que necesitábamos, lo que está diciendo es que le agradece. Entonces nos enseña que en nuestra oración dirigida al Padre tiene que haber gratitud y reconocer quién es Él. Entonces yo puedo orar libremente, entendiendo la base de oración, sabiendo que nuestro Padre está en los cielos, que su nombre es santificado, y le estoy pidiendo que venga su reino, que se haga su voluntad. Miren lo que le estamos diciendo, que se haga su voluntad, así como se hace allá. ¿En dónde? En la tierra. Ahora, es muy fácil, hacerlo en la tierra. ¿En qué tierra? Y de Bergamini para allá. No. Su voluntad se hace en la tierra y nosotros somos parte de esa tierra. La voluntad de Dios se tiene que hacer en nosotros. Entonces nosotros mismos le estamos... Ve que a veces somos tan ilógicos. Le estoy diciendo, Señor, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y entonces yo soy parte de eso. Le estoy diciendo que haga Él su voluntad en mi vida.
y de repente mi voluntad termina siendo la que se hace en mi vida. Entonces hay cosas que le pedimos y a veces no son contestadas porque o no nos damos cuenta o porque nuestras oraciones son de memoria y muy rápidas y entonces le perdemos el sentido a lo que el Señor nos quiso decir. Ahora, fíjense también que hay un pasaje ahí en las bienaventuranzas que me llamó la atención que dice que los que trabajan, miren, los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Quiere decir, pero si yo ya soy su hijo, sí, vos lo sos. Y yo le digo, pero Señor, entonces, ¿por qué soy tu hijo? Y mira, yo entregué a Cristo en la cruz, Él derramó su sangre, vos lo reconociste como tu Señor y Salvador, y entonces haber reconocido el hecho de la cruz y al Señor Jesús como tu Salvador te hace salvo. Sí. Pero Jorge, ahora en mi reino hay otra cosa que tenés que terminar de entenderla. Aquellos que trabajan por la paz son llamados mis hijos. Y entonces empiezo a darme cuenta que hay cosas más profundas que me las estoy perdiendo por no conocerla. Puedo tener aún mayor grado de seguridad en lo que es mi relación con el Padre si descubro las perlas que están escritas en la palabra del Señor y que la dejó escrita para que yo pueda ser un mejor creyente, un mejor cristiano. Ahora, capítulo 4, del 13 al 16. Cuando nosotros leemos todo esto, capítulo 4, del 13 al 16, cuando leo capítulo 5, 6 y 7, me encuentro con un montón de cosas. Miren, voy a leer nada más que los títulos. Dice, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el juramento. Yo no lo voy a leer, léanlo después porque está muy bueno, Se van a sorprender con algunas cosas. Si no lo leyeron, porque a veces leemos rápido o hemos leído otros libros, deténganse en leer Mateo 5, 6 y 7 y les va a sorprender algunas cosas que dice. Dice Jesús y los juramentos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Bueno, un montón de cosas. Entonces siempre pone como título Jesús y, Jesús y, Jesús y. Pero en el capítulo 4, del verso 13 al 16, no dice Jesús y, sino que ahí cambió la ecuación y habla de vosotros. Entonces, antes era Jesús y el ayuno, Jesús y la oración, y nos enseñaba el Padre Nuestro. Ahora dice, muchachos, yo me corro un poquito de la escena porque los quiero dejar a ustedes. Ustedes, entendiendo este reino al cual han entrado, escuchen, entendiendo este reino al cual han entrado, ustedes, sabiendo esto, van a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¡Wow! Pero ¿no sos vos la luz del mundo? Sí, sí. Pero ahora ustedes, como entraron a mi reino, ustedes son los que en la tierra... No van a venir ángeles, me dice el Señor. No, esperá sentado que vengan los ángeles, me dice. No van a venir nunca, porque esa tarea se las encomendé a ustedes, que son parte de mi reino, que son ciudadanos de mi reino. Ustedes ahora, como les dije que ustedes tenían que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ahora también les digo que ustedes van a ser la sal. Señor, ¿y qué hace la sal? Preserva. ¿Qué hace la sal? Cura. En aquel entonces la sal la usaban para preservar, no tenían la heladera. ¿Cuánto tienen la heladera con freezer? Qué bendición, ¿no? Te compra, tira ahí adentro y le dura un montón. En aquel entonces no había. ¿Sabe cuál era el freezer? La sal. Entonces todo lo conservaban con la sal. La sal era la que curaba, la que preservaba. Y entonces el Señor lo asemeja a eso. Y le dice, ahora ustedes van a hacer aquello, la sal. Pero aparte de preservar, ustedes van a ser aquellos que iluminen al mundo. ¿Cómo hacer? Sí, porque ahora ustedes son la luz del mundo. Y entonces el Señor me empieza a dar determinadas cosas que me corresponden tener y que a veces yo no las sé usar. ¿Y dónde uso el ser sal? ¿Dónde uso el ser luz? ¿Acá adentro? No, en las cosas de todos los días, en el comportamiento, en la calle, mientras viajo, en el trabajo, en las relaciones, en cualquier lado, el Señor me dice, Jorge, vos tenés que preservar y vos tenés que ser luz. Entonces, como les decía, dejó la ecuación de decir Jesús y
y ahora me habla de vosotros. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien, avanzo un poquito más. Mateo 7:12. ¿Qué vamos a ver ahí? Hay muchos teólogos que dicen, cuando ustedes leen el libro de Mateo, se van a encontrar con dos reglas de oro. 2 reglas de oro. ¡Wow! ¿Cuáles son esas 2 reglas de oro? Una es Mateo 7:12. Mire qué dice Mateo 7:12. Así que... Ahora yo entré a su reino. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Ahora lo vuelvo a decir porque muchos no escucharon. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Dice, ahora que estamos todos metidos en el reino de Dios y que aparte de nuestra ciudadanía terrenal tenemos la ciudadanía celestial, dice, así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, ¿cuántos quieren que hagan cosas por ustedes? Dice, así también hagan ustedes por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ve que no la vino a abolir? La vino a cumplir. Así que el Señor le dice, ahora que ustedes están en mi reino, muchachos, está todo bárbaro. Pero entiendan algo. ¿Se acuerdan que antes era ojo por ojo? Aquella mujer que adulteraba, le tiraban la piedra. Bueno, ahora yo le vengo a decir una cosa diferente. Todo lo que ustedes quieren que hagan por usted, háganlo también por otros. Y el Señor incorpora algo diferente ahí. ¿Qué incorpora? Algo que le llamó totalmente la atención al pueblo judío. Porque antes, ante un hecho consumado, terminaban apedreados. Ante un hecho consumado, terminaban en la cárcel. Bueno, pasa hoy eso. Pero el Señor le dijo, está bien aquello, pero en mi reino la cosa es distinta. ¿Cómo es distinta? Sí, es pecado adulterar, le dijo. Es pecado cometer acto de adulterio. Pero saben que en mi reino es diferente, muchachos. Y entonces yo creo que los judíos han hecho, zafamos. Y el Señor le dijo, no, porque en mi reino no tienen que llegar al acto de adulterio. Porque incluso cuando ustedes ya lo pensaron en su mente, adulteraron con la mujer. O la mujer cuando lo pensó adulteró con el hombre. Pero si no hicimos nada. Sí, en tu mente sí lo hiciste. Y entonces sí pecaste. Entiende que es diferente y que a veces no recibimos la bendición porque decimos, gracias a Dios me mantengo en ese celibato que tenía Pablo. Pero voy en el colectivo, voy en el tren y se me van los ojos para cualquier lado y miro y los ojos me hacen así. Muchos saben de qué hablan. Y entonces el Señor me dice, cuando yo voy a orar, le digo, gracias Señor. Yo a veces le digo a mi señora cuando pasa algo así, le digo, Juan, y orá porque al diablo anda como león rugiente. Y entonces, cuando voy a la noche al Señor, digo, gracias Señor, todo lo que me pasó por la vista, pero gracias que no caí. Y el Señor me dice, ¿cómo no caíste? No, Señor, mira, me mantengo puro, vine con mi esposa, estoy sentado en la mesa, gracias a Dios, porque todas las tentaciones del día, Señor. Jorge, como 48 veces cometiste adulterio en tu mente. ¿Cómo, Señor? Claro. Y entonces me empieza a mostrar en la mente las situaciones que atravesé a lo largo del día, donde caí, no por haber consumado, sino por haberlo pensado. ¿Entiende que el reino de Dios es distinto? Por eso él dijo, muchachos, no vine a abolir aquello, pero entiendan que ahora vine para que sea magnificado. Aquello está inmerso en esto. Esto es mucho más amplio. Primera regla de oro le dije entonces, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Segunda, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces,
ser creyente, ser discípulo, ser ciudadano de ese reino que nos habla el Señor Jesús y nos describe Mateo 5, 6 y 7, nos condiciona a algo que se llama obediencia a su palabra. Quiere decir entonces que al ser ciudadano, yo no puedo agarrar y me paran en la calle y me dice, señor, los papeles del auto no lo tengo. Su DNI tampoco lo tengo. ¿Cómo no tiene? No. Usted no sabe que... ¿En dónde vive? Lo primero que me dice, ¿en dónde vive usted? ¿No sabe que tiene que tener su documento nacional de identidad? Pero no quiero sacar. ¿Y por qué no lo quiere sacar? Bueno, se me da la gana sacarlo. Pero usted es argentino, vive acá. Sí, la ley dice que lo tiene que sacar, pero yo no quiero. Y entonces hay consecuencia por eso. Mi capricho, escuche, mi capricho en lo natural tiene consecuencia. Mi capricho en lo espiritual tiene consecuencia. Cuando el Señor me dice lo que me está diciendo en Mateo 5 y 6, si yo no lo cumplo, hay consecuencias. Por eso es importante que nosotros lo leamos, lo bajemos a nuestra vida y nos esforcemos en cumplirlo. Hay cosas que nos va a costar más que otras, pero la palabra del Señor dijo, ustedes, diga al débil, fuerte soy. Aquel que se le va los ojos por ahí, cuando ve algo por ahí adelante, en vez de llamar a la esposa para que ore, diga al débil, fuerte soy, diga al débil, dése vuelta y se manda a mudar de ahí porque sabe que va a caer. Lo que quiero decirles es, entendemos que podemos tener una vida mejor en Cristo. Y nosotros entendemos los preceptos y nos dejamos de algunos berrinches, de hacer las cosas como queremos para someternos a lo que el Señor nos mandó. Porque, en definitiva, quien va a ser beneficiado soy yo mismo, no va a ser otro beneficiado. Cuando yo pongo la palabra por orden en mi vida, el que va a ser beneficiado soy yo y no el resto. Y cuando todos la aplicamos a nuestra vida, nos beneficiamos nosotros y nos beneficiamos en comunidad. Entonces, sabemos quiénes somos, ciudadanos del reino de Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario, y la ciudadanía que el Señor nos dejó o las leyes que el Señor nos dejó están marcadas en Mateo 5, 6 y 7. Por favor, léala después. Yo iba a hacer, le dije, este estudio durante 3 domingos, pero prefiero el próximo domingo hablar sobre Navidad y después sobre lo que va a ser el próximo año. Pero estúdielo, léalo en su casa detenidamente, subraye cosas que el Espíritu Santo les va a hablar. Así que nosotros sabemos quiénes somos, sabemos a qué ciudadanía pertenecemos y sabemos hacia dónde vamos. ¿Amén? ¿Cuántos saben hacia dónde van? Amén. Muy bien. Cierro con esto y permítame contarles una historia. Esta historia es algo real que le pasó a un evangelista que hoy descansa en la presencia del Señor. Él se llamaba Billy Graham. ¿Cuántos escucharon hablar del pastor Billy Graham? Bueno, él estaba ya muy enfermo, sabe que él tenía una enfermedad de Parkinson. Ya estaba avanzado en edad, tenía como 93 años. Y entonces en la ciudad de Charlotte lo invitan a que él vaya a dar una conferencia. Querían agasajarlo, querían honrarlo. Y entonces él le dijo, miren, mi condición no me permite ir, yo estoy con este mal, el Parkinson, y no me permite pararme y predicar o disertar. Y entonces los hermanos de las iglesias de allá le dicen, mirá, dice, nosotros simplemente queremos honrarte, queremos agasajarte, queremos que vengas y compartas con nosotros una comida, queremos honrar tu vida. Y entonces fueron, ¿cuántos saben que la honra se da en vida? Bueno, para los que no lo sabían, sépalo a partir de hoy. A quien usted quiera honrar, hónrenlo en vida. Amén. Porque después no se puede honrar más. ¿Sabía esto, no? ¿Cuántos sabían esto? Bueno, como 4. Pero... Y entonces lo llaman a este pastor y dice, dale, venite, te queremos honrar con los pastores, queremos hacer un agasajo. Bueno. Y entonces lo invitan a comer. Y él aparece en ese lugar y va a ir a comer, ¿no? Y entonces, en ese lugar terminan de comer, dicen un montón de palabras lindas, lo agasajan, elogian el trabajo que hizo. Sabe que mundialmente el pastor Billy Graham, ahora está su hijo,
y nosotros vamos a estar inmersos en la campaña que se va a realizar, creo que es el año que viene, en lo que está haciendo su hijo Graham también. Pero bueno, al margen de eso. Él predicó mundialmente, llenó estadios, vino acá a Argentina varias veces. El Señor lo usó mucho en evangelismo. Y entonces, cuando terminan de agasajarlo, le piden que suba. Entonces, cuando sube al escenario, así muy menudito y medio temblando, dice: recuerdo en este momento a Albert Einstein, dice él. Dice, y lo recuerdo por lo que él fue, lo que él hizo, porque la revista Times, dice, en este mes lo agasajó y lo honró publicando lo que él había sido. Pero les quiero compartir, les dijo él, algo que él vivió. Dice, en cierta ocasión, él estaba en un tren. Y entonces en este tren en el que él viajaba, se acercó el señor que pica los boletos, ¿cómo se llama? El guarda. Y entonces dice que iba caminando por los pasillos del tren, picando los boletos, hasta que llega al señor Einstein. Y entonces cuando le pide el boleto, dice que él se fija en su campera y no encuentra el boleto, agarra su portafolio y no lo encuentra, se fija en el asiento y tampoco está, se empezó a poner mal. Y entonces el guarda le dice, mire, señor Einstein, no se haga problema, porque yo lo conozco. Y sé que usted no va a viajar sin boleto, así que quédese tranquilo, viaje tranquilo. Dice, yo sé que usted sacó su boleto, así que quédese tranquilo. Y entonces dice que el guarda siguió el camino por el pasillo, picando boleto, y cuando va de la puerta a pasar al otro vagón, mira hacia atrás y lo encuentra al señor Einstein, que estaba tirado piso abajo del asiento buscando el boleto. Y entonces dice que el guarda volvió y le dice, por favor, señor Einstein, no haga eso. Póngase tranquilo, quédese tranquilo, yo lo conozco, yo sé quién es usted. Dice, así que olvídese del boleto. Dice, yo sé quién es. Y entonces dice que Einstein le dijo, yo sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Y entonces el señor Billy Graham dijo, ustedes me ven esta mañana de pie y compré este traje nuevo, dijo. Y lo compré para esta ocasión. Quiero que usted entienda porque quiero usar dos palabras respecto de esta historia. Y él dijo, compré este traje nuevo porque mi familia, mis hijos me dijeron que cuando yo era más joven estaba mejor arreglado y ahora, dice, yo ya estoy medio desarreglado, ya soy grande y no me arreglo como era joven. Pero para esta ocasión me compré este traje, dijo. Dice, me lo compré porque con este traje quiero que el día que el Señor me llame, me despidan. Dice, pero cuando ustedes vean este traje, a mí que me están despidiendo, quiero que ustedes tengan la seguridad que ustedes deberían tener en su corazón. Yo sé quién soy, pero también sé a dónde voy. Y entonces le quiero traer esas dos palabras en esta mañana. El ser cristiano no es solamente el haber aceptado al Señor Jesús y tener la seguridad de la salvación, sino es el transitar el camino del cristiano con la seguridad de saber quiénes somos en ese reino y también saber a dónde vamos en ese reino. Pero tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos mandó. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos marca en su palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos instruye, a que deberíamos hacer para tener una mejor vida cristiana, una mejor relación, una mejor comunicación, un mejor mover en el mundo en que nos movemos. Podemos mejorar aún más de lo que hemos mejorado. Podemos crecer aún más de lo que hemos crecido. Podemos ser mejores en nuestras relaciones en casa, en la familia, en donde quiera que sea. Si entendemos lo que el Señor nos mandó a hacer, tenemos que tener la seguridad
de quiénes somos parte de esa ciudadanía y saber a dónde vamos, a la tierra que Él nos preparó. Pero mientras tanto, el Señor nos deja su palabra para que podamos ser cada día un poquito más semejante a Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Ponga la mano en su corazón. Quiero orar. Me anoté algunos puntos acá por los cuales orar. Y puse así, extrayendo algunos puntos de Mateo 5, 6 y 7. Orar para que el afán y la ansiedad que indica el capítulo 6 de Mateo no gane nuestra vida y nos quite la paz. Para que el deseo de tener y acumular no termine convirtiéndose en un Dios oculto que maneja nuestra vida. Orar para que la lámpara de nuestro cuerpo, que son nuestros ojos, no nos hagan caer en oscuridad al mirar las cosas que no debemos mirar. Orar para que ese Padre nuestro que está en los cielos y cuyo nombre es santificado, pueda hacer de verdad su voluntad en nuestra vida, para que no se lo impidamos, para que siempre nos perdone, así como también nosotros nos esforzamos en perdonar. Orar para que no solo sea una linda palabra escrita, el que seamos esa sal que preserva, que da gusto, o esa luz que disipa toda tiniebla y oscuridad, sino que cada uno de nosotros y esas palabras, hermosa realidad en cada una de nuestras vidas. Por favor, ponete de pie. Y así con tu mano en el corazón. Quisiera que tengamos cada uno de nosotros un momento de oración. Que oremos hacia adentro nosotros, porque nos conocemos, sabemos que hay que apuntalar. Ahora conocemos Mateo 5, 6 y 7. Conocemos lo que significa la constitución de aquellos que pertenecen a ese reino. Pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos ilustre, que nos dé fuerza. Seguramente le dije cosas que van a ser mucho más fáciles, hay cosas que nos van a costar. Esforcémonos en mejorar. Podemos tener una calidad, como ciudadanos de esta nación, podemos tener mejor calidad. Pero como ciudadanos del cielo, como ciudadanos de ese reino, podemos tener una mejor calidad cristiana. Podemos ser aquellos hijos en que el Señor se alegra al mirarnos y ver que nos esforzamos. Mire David lo que fue, los pecados que cometió, pero no había otro como su corazón. ¿Qué te habla tu corazón en esta mañana? ¿Qué te indica tu corazón? ¿Qué cosas se debieran mejorar, cambiar, relevar, hacer diferente? ¿Por qué en esta mañana no hablas con Dios y decís, Señor, ahí hago agua, Señor, en esto no puedo, y sabes que me esfuerzo, pero Señor, en esta mañana quiero darte lugar para que me ayudes, para que me des la fuerza, quiero cambiar, Señor, quiero ser ese ciudadano del reino en donde te sientas feliz de que he escogido esa ciudadanía. Señor, que traigas paz, que quites toda ansiedad, toda carga, toda opresión, toda inseguridad. Señor, que yo pueda dirigirme con la seguridad de saber que tu oído siempre está atento al clamor de tus hijos. Cerra tus ojos, por favor. Ora, pedile a Dios y en un momento vamos a estar orando todos juntos. Acordate, yo puse esos puntos, pero pueden ser otros. Orar para que el afán y la ansiedad que indica Mateo capítulo 6 no gane nuestra vida y nos quite la paz. A veces la ansiedad quita nuestra paz. Para que el deseo de tener o acumular no termine convirtiéndose en un Dios oculto que termine manejando nuestra vida. Orar para que la lámpara que es o son nuestros ojos en nuestro cuerpo no nos hagan caer en la oscuridad al mirar lo que no debemos mirar. Orar para que ese Padre nuestro que está en los cielos y cuyo nombre es santificado pueda hacer de verdad su voluntad en nuestras vidas, para que nada haya que se lo impida.
para que siempre nos perdone, así como también nosotros nos esforzamos en perdonar. Y orar para que no solo sea una linda palabra escrita, el que seamos esa sal que preserva o que da gusto, y que seamos esa luz que disipa toda oscuridad, sino que cada una de esas palabras sean una hermosa realidad en nuestra vida. Amado Dios, te alabamos, Señor, en esta mañana, te bendecimos. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza. Señor, necesitamos comer esos pastos frescos que nos ayuden a entender, a crecer. Señor, y entiendo que a lo mejor hay puntos que son más fuertes en cada una de nuestras vidas que otros. Hay puntos que no son más fáciles de cumplir que otros. Pero Señor, queremos agradarte en todo. Queremos ser esos ciudadanos de ese reino celestial, Señor, y entender lo que tu palabra nos habla para mejorar nuestra conducta como ciudadanos. Señor, oro para que bendigas cada vida de mis hermanos, de mis hermanas, para que bendigas sus hogares, sus familias, sus trabajos. Señor, los sueños que tienen en su mente y en su corazón, las metas, Señor, que todavía tal vez no han alcanzado, que antes de finalizar el año puedan hacerse realidad, aquellas nuevas, Señor, que vendrán en este 2025, que nos ayudes, Señor, a cumplirlas y alcanzarlas, pero también que nos ayudes a alcanzar las metas espirituales, Señor, que de verdad podamos ser transformados a tu imagen y a tu semejanza, que simplemente va a redundar en nuestra propia bendición. Señor, oro por cada familia, oro por aquellos familiares inconversos, para que pueda ser el tiempo en donde tu palabra penetre en sus corazones y puedas ablandar esa tierra y puedan también conocerte. Oramos, Señor, por esa abundancia de salvación en nuestra ciudad de Palomar y alrededores, que puedan escuchar tu palabra y abrir su corazón. Y oramos por nuestra propia vida, Señor, para que podamos caminar día tras día en ese camino de santificación. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por restaurarnos, gracias por enseñarnos, Señor, que podemos estar mejores poniendo en práctica todo lo que nos estás diciendo. Gracias por amarnos y por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Entendamos que el Señor nos ama profundamente. ¿Cuántos saben que el Señor les ama? Mire al hermano que está al lado y diga, el Señor te ama profundamente. Dígale, la tenés clara esa, ¿no? Dígale, no te bajonees por nada. Pensá que Dios está con vos. Ahora, ¿se acuerda cuando dijimos? El Señor dejó de estar a nuestro lado. ¿Está bien? Lo tiene claro eso. No camina más al lado suyo. Ahora camina dentro suyo. Así que donde usted va, no es que de repente corre el 60 y le cerró la puerta y usted subió y el Señor se quedó abajo porque le cerró la puerta el chofer. No, no, no. Usted sube al 60, el Señor sube con usted. Usted baja del 60, el Señor baja con usted. Usted se va a acostar y el Señor está con usted, hace nono con usted. Usted se levanta y come y el Señor está con usted. Y eso es lo bueno, saber que todos los días, hasta la consumación de la fe, su presencia, dice, irá en nosotros, con nosotros y nos dará, ¿qué cosa? Descanso. ¿Cuánto necesitan descanso? Levanten la mano. De verdad, ¿cuánto necesitan descanso en este tiempo? ¿Está bien? Vamos a orar por eso. Levanten la mano, téngala levantada. Aquellos que necesitan descanso en este tiempo. Aquellos que necesitan tranquilidad en su corazón, que a veces el sobresalto viene y nos desequilibra. Siempre, en algún momento de nuestra vida, suena ese timbre que nos desestabiliza un poco. Pero en esta mañana estamos delante de la presencia de aquel que dijo, mi paz irá contigo y te dará descanso. ¿Está bien? Levante su mano a aquellos que necesitan de verdad orar. Y si usted no la levantó, abra sus ojos, por favor. Los que no levantaron la mano, abran sus ojos. Acérquese a alguno que levantó la mano y dígale, permitime orar por vos, interceder por vos en esta mañana. Quiero ser el puente de ayuda, quiero bendecir tu vida,
quiero pedirle a Dios que traiga paz, tranquilidad, descanso, serenidad, quietud, que puedas entender que todas tus ansiedades están en sus manos y Él te dará descanso. Así que aquellos que tienen necesidad, tengan su mano levantada. Los que no la han levantado, por favor salga, sea piedra de ayuda en esta mañana. Salga de su lugar, acérquese a una de estas personas, ore por ellos, interceda por ellos y pídale a Dios que le bendiga ricamente.